Calculo que debemos estar contactándonos con un amigo con el cual no hemos hablado hasta el día de hoy, así que para nosotros será un gusto hacerlo. Y estoy hablando de Gabriel Vomaro. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, un gusto poder charlar contigo. Leí una nota que vos hiciste después de supuestamente haberte tomado el trabajo de analizar a un partido que es un partido típico del siglo XXI, que no existía en el siglo XX, y que, bueno, tuvo la diosa fortuna de ser tocado por la varita del dinero, ganar Boca en algún momento, no ese partido, sino el líder de ese partido, después ganar la ciudad, gobernarla durante 8 años, después continuó otro en esa misión, llegar a la presidencia de la Nación, fracasar desde la presidencia de la Nación, perder la elección del 2019 y volver a ser competitivo de cara al 2023, y eso es lo que motiva la pregunta, que es la siguiente: ¿qué pasa en el PRO, Gabriel? Bueno, lo que pasa es que después de ese recorrido que vos has hecho, lo que pasa es que un partido diseñado, construido en torno a un líder indiscutido como fue y como es Macri, empieza a tener, te diría, dos anomalías respecto de su historia. La primera es que ese líder ya deja de ser el principal activo electoral indiscutido del partido, porque pierde una elección, porque queda un poco deteriorada su imagen de cara a la sociedad en general. Y en segundo lugar, aparecen competidores y ya deja de ser un partido monolítico y es un partido con facciones internas y con una interna que organiza su funcionamiento y que quita muchas energías a los líderes. Eso, que empezó en 2019 muy pronto, es un gran cambio respecto a un partido, como te decía, muy monolítico y muy construido en torno a una sola figura. Claro, Mauricio Macri es muy afecto a la propiedad privada, que se fue engrosando en cabeza de su padre durante muchos años hasta transformarse los Macri en una de las familias más ricas de la Argentina. Buena parte de esto a expensas del Estado, pero dejando de lado eso, Macri ha observado ese partido como un partido propio, valga la redundancia entre el pro y lo propio, y por tanto es como el dueño que vuelve por lo que él mismo construyó con sus manos y con su inteligencia y su dinero. Yo creo que el partido nace como un partido propio, sin duda, pero Macri entendió rápidamente que para construir eso como un partido competitivo tenía que incorporar pedazos de cosas muy heterogéneas, y eso implicaba que tenía una cierta dinámica que él no controlaba del todo, y además dar lugar a las ambiciones de esos pedazos que se incorporaban al partido, de esos líderes peronistas radicales de derecha, nuevos políticos que fueron parte de ese armado del PRO. Entonces, te diría que la historia actual es una historia casi natural de cualquier partido en el que su líder por algún motivo sufre un traspié o se va de la política o se muere o lo que sea. Pasan siempre en los partidos que cuando el líder fundador ya no es la figura indiscutida, aparece esta lucha, digamos, por su sucesión. Lo que pasa con Macri, yo creo, son dos cosas. Una es que Macri no está, digamos, está bien activo en la política, y le cuesta encontrar su lugar, porque no está tan claro si él va a ser el hombre consulta o el primus inter pares de PRO, si quiere seguir jugando en la competencia del día a día, si quiere postularse nuevamente. Entonces esa posición no está del todo clara en su caso, y eso es lo que tenemos ahora en este momento, digamos, gris, en el que no queda muy claro hacia dónde va a ir Macri y eso lleva, digamos, su figura. Parecería ser que Macri se ve a sí mismo como una especie de patriarca del partido por encima de las divisiones que están entre sus segundas líneas, si se quiere, pero también sabemos que si el PRO tiene un líder nuevo, si ese líder gana una elección, probablemente eso modifique para adelante las cosas y que ya Macri tenga un lugar menos cómodo como líder.
Te quiero igual, quiero girar un poquito en torno a Macri. Creo que él fue conducido por Durán Barba durante mucho tiempo para que fuera perdiendo esa dureza de hombre del empresariado, de la derecha, de ricachón, de poco contacto con la piel de los humildes, y lo fue llevando como a una postura de centro, lo fue ablandando desde el punto de vista de la imagen, tuvo personas cercanas como Gabriela Michetti que le dieron una cierta humanidad, después María Eugenia Vidal, que, en fin, fueron dando como un hombre con sensibilidad social, y alejándose de esa imagen que tenía de hombre de la derecha tradicional argentina. Pero y encaró su gestión casi buscando una política más de centro, acordando con Sergio Massa durante la primera etapa de su gestión, y da la impresión de que a posteriori y con la emergencia de una derecha alocada y recalcitrante como la de Milei, el tipo dice, bueno, pero esta era la mía, y entonces estoy arrepentido y en realidad quiero volver para hacer esto que dice Milei. Esto que digo yo, ¿tiene algo que ver con el pensamiento de él? ¿Tiene algo que ver con el libro? No sé si lo leíste. Mira, el libro, digamos, lo miré, lo estuve hojeando, digamos, transversalmente, todavía no lo leí de punta a punta, pero lo que sí muestra el libro, este libro y el anterior libro, te diría, da cuenta de las lecciones que el propio Macri sacó de su gobierno, y creo que fue eso lo que torció, digamos, su experiencia de ejercicio de el poder, sus dificultades para llevar a cabo una agenda como la que él quería llevar a cabo, y te diría, este cambio en el escenario electoral y político del país, todo eso lo llevó, como decís vos, a abandonar esa función más de, yo diría, posideológica, digamos, de evitar hablar de economía, de evitar hablar de cuestiones más doctrinarias, clásicas del pensamiento conservador, y volver sobre una posición más ideológica, más dura y más explícita. Entonces, creo que, ¿por qué te digo lo de, digamos, las elecciones? Primero porque creo que Macri leyó su fracaso como un fracaso producido porque se dejó llevar por el sistema político argentino y por los condicionamientos ligados a eso, y porque creo que él se arrepintió, digamos, de haber sido más radical de entrada en las reformas cuando ganó y tenía esa legitimidad de origen. Dentro de su partido hay quienes piensan lo contrario, digamos. Larreta cree que en realidad Macri no pudo llevar a cabo sus reformas porque fue demasiado duro, demasiado radical en ciertas posiciones, y sobre todo porque no buscó construir consensos amplios. Entonces hay como una tensión interna en el partido que no está claro para qué lado se va a resolver. Ahí queda aparentemente un dilema principal, que es entre sus herederos. Uno sería Horacio Rodríguez Larreta y la otra sería Patricia Bullrich. ¿Vos dirías que hoy él volcaría la balanza a favor de Patricia Bullrich, mantendría una neutralidad, esperaría a ver qué ocurre con su propia imagen para irrumpir en el escenario como superación de esta contradicción? ¿Cómo ves esa dinámica? Mira, es muy difícil estar en la cabeza de otra persona, pero lo que sí veo, y es muy evidente, es que en el PRO hay un desequilibrio de fuerzas entre Larreta y Bullrich muy claro. Digamos, Larreta controla el gobierno del único distrito que el PRO tiene en sus manos, que es su bastión además, que donde está su caja, su militancia, su aparato está ahí, y lo controla Larreta. Eso controla también desde ahí una red de aliados mucho más poderosa que Bullrich, controla también una serie de equipos técnicos, y ese que tiene más consistencia parece de cara a una elección presidencial, y me parece que eso Macri lo sabe y lo ve, porque es evidente, digamos, todos lo vemos, pero al mismo tiempo Patricia Bullrich encarna, como decís vos, esta
este deseo de una posición más radical, de un patear el tablero y romper con el establishment, digamos, político del país, y creo que mi impresión, pero solamente una impresión, es que Macri va a intentar torcer todo lo que pueda a la reta para que vaya hacia ese lado, pero le va a ser muy difícil, sortear esta evidencia que es que la reta se está posicionando como el que tiene los recursos para llegar más fácilmente, ¿no? Claro, que no es poco manejar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto de varios miles de millones de dólares. ¿Cómo ves? Horacio Rodríguez Larreta, en un reportaje que leí hará unos 70, 80 días atrás en Clarín, según el propio periodista, en todo el reportaje, que no se reproduce íntegramente en la versión de papel, mencionó como 60 veces la palabra plan, pero sin dar precisiones acerca de ese plan. Es decir, tengo un plan, lo repite, pero no se sabe de qué se trata ese plan. Vos que estuviste, digamos, por lo menos analizando a este partido, ¿sentís que hay un plan distinto al de, terminar con el desguace del Estado, el déficit fiscal? Es decir, todas tareas muy primitivas desde el punto de vista del pensamiento, pero que para la derecha parece que fueran las tareas a resolver, la fuente de los males de este país, sin llegar a profundizar en la problemática compleja que tiene un país como la Argentina. ¿Sentís que tiene ese plan Rodríguez Larreta o que balbucea eso porque le demandan un plan y él dice que tiene un plan? Yo creo que Larreta intenta salir de esa imagen municipalista que él tiene todo el tiempo, intenta salir de ese lugar de el que conoce dónde están los baches, los semáforos rotos, la vereda que no sé qué, digo, ese Larreta gestor municipal que tanto le redituó políticamente en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que dar un salto para ser un estadista nacional, más en un país con los problemas y con las turbulencias del nuestro, y me parece que todo el tiempo está intentando construir esa imagen desde la idea de tengo un programa, tengo un plan, tengo un diseño, y como planificador, si querés, ¿no? En un contexto de tanta turbulencia económica, social, el que puede dar cierta previsibilidad, digamos, de futuro. A mí me cuesta encontrar, por ahora, en lo que leo y en lo que escucho de ese plan, algo diferente a esas 4 o 5 reformas que forman parte del paquete de reformas que sostiene la coalición. Te diría, en general, Macri y sus sectores, y te diría que me cuesta encontrar alguna idea tan novedosa respecto de lo que ya le escuchamos a Macri en el 2017 cuando dijo reforma fiscal, reforma previsional, reforma laboral, digamos, estas reformas como parte del set de posición, digamos, del programa conservador. No lo encuentro, no lo veo, tampoco veo drivers de un programa desarrollista, si querés, clásico en su planteo, pero bueno, probablemente haya cartas todavía que no ha mostrado, no sé, veremos con el tiempo. Lo veremos, sí, yo creo que deben tenerlas algunas, pero no creo que innoven demasiado respecto de lo anterior. ¿Sentís que el PRO, que tiene su propia interna y donde evidentemente Larreta aparece como el mejor posicionado desde el punto de vista electoral, siente que tiene riesgos al interior de la coalición frente al radicalismo? ¿Y cómo sentís que vive Larreta la posibilidad de derrotar, por ejemplo, a Patricia Bullrich, pero que esos votos se corran a la derecha y acompañen a los libertarios? Es un buen punto. Yo diría 2 cosas. Una es, la coalición se complejizó mucho. Se complejizó mucho porque el PRO se complejizó mucho por lo que decíamos antes y porque ahora gasta mucho más energía que antes sus líderes en la interna, antes en una interna muy ordenada, muy vertical,
Macri y sus colaboradores definían la estrategia, el discurso, y eso se bajaba. Ahora es un partido en el que la interna juega un papel más importante, y la interna de la coalición junto por el Cambio también juega un papel más importante, porque los radicales desde que Macri perdió quieren tener un rol más relevante que el que tuvieron hasta entonces, ¿no? Entonces hay también ahí una interna más compleja con otros jugadores, y eso es lo que hace que todo el tiempo veamos este terreno sinuoso de jugadas tácticas, zancadillas, la reta que se acerca a los radicales, otros que busca Bullrich hacer lo mismo, pero con otros dirigentes, en fin, este juego cruzado que creo yo debe leerse tanto por las internas de cada partido, los radicales y el PRO sobre todo tienen muchos internos ahora, como por el intento de acomodar las fichas dentro de la coalición. Eso va a seguir, me parece, hasta que se acomode las candidaturas el año que viene. Nos esperan varios meses de esto aún. Y me olvidé tu segunda pregunta, con esto que me decías. Te hago la última. En 2015, Carrió rompe UNEN, que era un espacio de centroizquierda, donde había un conjunto de actores políticos que daban la idea de una etapa superadora del kirchnerismo, tendiendo a mayor calidad institucional, en fin, mantener la idea de crecimiento con redistribución justa del ingreso, etcétera, etcétera, constituye con Macri un primer vínculo de alianza que después va a atraer al radicalismo y va a ser el trípode sobre el cual se va a lanzar Cambiemos en aquel entonces. En la actualidad, una Carrió que omitió los altos niveles de corrupción a los que estaba vinculado Mauricio Macri, pero supuestamente lo hizo en favor de una alianza para que terminara una etapa política en la Argentina, que apoyó a la administración, no sin algún conflicto, pero apoyó a la administración de Macri, y que últimamente tomó distancia de él, planteando que había sufrido persecuciones durante su gobierno. ¿Qué papel está jugando dentro de esa alianza la coalición cívica? Mira, eso, la verdad que lo desconozco porque no es algo que yo esté observando de cerca. Lo que sí te puedo decir, y eso viene con tu otra pregunta que me quedó pendiente, es que me parece que ese escenario del 2013-2014, donde había perspectivas de construir una coalición progresista, digamos, si querés, digamos, la avenida del medio por izquierda no existe más, hay una estructura muy fuerte, digamos, hay una polarización política que sigue estructurando todavía el conflicto electoral. Eso es lo que cree la reta, que va a traccionar los votos, digamos, de la derecha dura para su lado, porque finalmente en la batalla final todos votarán contra el peronismo, contra el cristianismo, lo que sea. Y me parece que Carrió tiene el mismo problema, que es que ella sabe que se queja, que pone límites, que intenta preservar su agenda, su imagen, su capital, pero finalmente juega dentro de esa coalición y no tiene lugar por fuera de eso. Y más aún ella, creo que, a diferencia del radicalismo, no tiene un partido sólido detrás que la respalde y es muy fuertemente dependiente de su propio capital y de su propio recurso y de su propia imagen pública. Entonces tiene que estar todo el tiempo haciendo equilibrio entre proteger esa imagen, defenderla, su activo es ese, y al mismo tiempo lidiar con un escenario en el que por fuera de la coalición en la que está hay muy poco, ¿no? Hay muy poco espacio, quiero decir. Claro, claramente. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste de participar en nuestro programa. Y bueno, como nos interesó la nota que escribiste y el análisis y el estudio que has volcado allí, te hemos hecho esta entrevista y próximamente volveremos a charlar. Un placer, hasta la próxima. Chao. Bueno, ustedes lo han escuchado, hemos hablado con Gabriel Vomaro,